Muy buenas noches, Mérida. A ver, que hay mucho ruido que no os escucho, ¿eh? Buenas noches, Mérida. Ahí está, hay mucho ruido por ahí fuera y hace falta un poquito de calorcito, aparte de que ya hay, ¿eh? Menos mal que no tienen puestos esos ventiladores. Para estar aquí arriba y echar un ratito con vosotros y compartir un poco de lo que pensamos y de lo que sentimos, pues gente como Jaramillo, como Luis Valiente y toda esta trupe de la antigua que sienten mucho esto que se llama Extremadura. A ver, yo preparándome esto del pregón, digo, vamos a ver. Digo, al principio los animadores cogen el micrófono, estos que están por ahí, los que están por ahí en las discotecas estas, ¿no? Y quieren animar a la gente para que se pongan a bailar, venga arriba, venga, va, tal. Y dicen eso, ¿cómo dicen? Buenas noches, mi gente. No, pero eso no es muy de aquí, ¿no? Eso es de más para allá, ¿no? A ver. Dicen, buenas noches, parcero. Pero tampoco es muy extremeño, ¿no? Bueno, sí que es fácil, ¿no? Buenas noches, extremeño. ¿Veis cómo respondéis? Sé que muchas veces con tanto ver los vídeos estos de reggaetón, pues claro, nos venimos arriba, se nos pegan las cosas de reggaetón y la gente acaba diciendo cosas de esas como 24/7 o cosas de estas que dicen los latinos. Y aquí nosotros estamos en Extremadura y estamos en un sitio además más extremeño imposible. Un orgullo poder estar aquí. Gracias Manuel, Manolo, gracias Luis, gracias por existir a toda la gente de la antigua. Gracias por hacer posible que en esta vuelta en condiciones de la feria, esta caseta del Cortijo vuelva a estar aquí porque nos permite disfrutar de todo esto. Vamos a ir por partes. Antes quiero saludar al alcalde también. Antonio, buenas noches. Estate pendiente, ¿me escuchas bien? Vale, estoy aquí con el ruidillo. Tengo un par de apuntes por ahí, ahora yo te los voy contando, no te preocupes. Bueno, gracias a todos por invitarme a compartir este momento tan bonito. Ya el año pasado tenía la invitación ahí y han sido pues casi 2 años esperando que llegase este momento. Bueno, pues aquí estamos, en esta caseta del Cortijo. Estamos en Extremadura, estamos entre nuestras costumbres, entre nuestras tradiciones, estamos allí en la era, en el trillo, en el grano, recogiendo el grano, apilando la paja, estamos en casa con la matanza, con los embutidos, estamos en el doblado, en el desván, no, decimos los extremeños en el doblado, ahí lo tenemos nuestra casa antigua porque al fin y al cabo todos venimos de aquí, todos venimos del Cortijo, todos los que estamos aquí, una gran mayoría, si no, que levante la mano quien no venga de aquí. Pregunta con trampa. Que levante la mano quien venga de aquí, de este Cortijo, de este chozo, de este campo, de esta Senara, de esta Besana, ¿verdad? Venid todos de ahí. ¿Quién viene de aquí? A ver, sois más seguros, ¿no? Claro que sí. Y como venimos todos de aquí, claro, os preguntaréis, ¿y este muchacho, periodista, de la tele y todas esas cosas, qué va a venir a contarnos si no es de Mérida? Claro, yo soy de un pueblo pequeñito, 1.500 habitantes, que se llama Villafranco de Guadiana. Un pueblo, una pedanía de Badajoz, que está a 50 kilómetros de aquí. Un pueblo de colonos, de colonización, un pueblo que tiene apenas 60 años, no tiene tanta historia como tiene Mérida, ni de lejos, ni con una piedra vamos a llegar. Villafranco de Guadiana. Un pueblecito, bueno, como los que veis de regadíos, ¿no? Con las casitas más o menos blancas, aunque ya se van cambiando muchas, cerquita de Badajoz. Y bueno, pues ahí vamos haciendo lo que podemos unos y otros. Pero resulta que el que está aquí por circunstancias de la vida, con 21 años, tuvo que venirse aquí ya con vosotros. Me tuve que venir a Mérida con 21 años a trabajar. Y os quiero contar esto porque Mérida para mí supuso muchas primeras veces. La primera vez, por ejemplo, que empecé a cobrar un sueldo en condiciones como periodista, como profesional en los medios de comunicación. La primera vez que me emancipé, que salí de casa, estudié la carrera allí en casa con mis padres. La primera vez que alquilé un piso. Oye, la primera vez que vi nevar. Y eso fue
en la nevada del año 2010. Recuerdo que era un domingo, yo vivía en aquel entonces en la zona sur, cerca de la universidad. Estaba por allí un domingo por la tarde cuando empezó a nevar, os recordaréis seguro, ¿no? Esa gran nevada que cayó. Y corriendo salí, me fui a la emisora de Onda Cero donde trabajaba, cogí las llaves, cogí una grabadora y me puse a entrevistar a la gente. Y fijaos, esa fue, atento yo, que no había ido ni a la Comatilla ni a Sierra Nevada. Era la primera vez que vi nevar, eso me pasó aquí en Mérida, por eso tengo muy buenos recuerdos de Mérida. También la primera vez que vi una obra de teatro en un sitio milenario con 2000 años de historia como es el Teatro Romano. La primera y muchas, las que luego la han seguido. La primera vez que luego además yo fui actor, que actué con la gente de Te Apetece Teatro, esa pedazo de compañía que tenéis aquí, y que estuve 3 años con ellos yendo a clase los viernes por la noche, después de trabajar, que me enseñaron muchas cositas de teatro y que representamos ahí en el Templo de Diana la obra de Medea durante una semana y fue toda una pasada, la verdad. Aquí además tuve la primera despedida con el alcalde anterior, con Ángel Calle, el anterior. Fue el alcalde que se encargó de despedirme porque me fui a Cáceres y luego volví en 2013. La primera vez que compartía piso. Los primeros vecinos aquí en Mérida, bueno, aquí tengo que saludar y si les llega el saludo porque no la veo, a una vecina que ha sido como mi abuela, Luisa, ahí en el polígono, ella de Trujillano y la verdad que ha sido una verdadera pasada. Otros vecinos también, como María José, que creo que estaba por ahí. La primera vez aprendiendo portugués con compañeros ahí en la escuela de idioma. La primera vez también en una chirigota, participando en una chirigota el año pasado en el Carnaval de Mérida, en el Carnaval Romano. ¿Sabéis qué pasó? Que la gente de Badajoz se me echó encima y me dijeron, ¿cómo te metes tú en el Carnaval Romano de Mérida? Nos has traicionado. Digo, ¿qué pasa? Es lo que hay, estoy empadronado aquí, ¿qué vamos a hacer? Es que el DNI ya me pone que soy de Mérida, lo tuve que renovar y ya estaba aquí viviendo. Bueno, pues eso, con esa chirigota que íbamos de Aresbaco, íbamos ahí, no sé si nos recordaréis, hace calor, íbamos vestidos ahí de Joker, con un traje lila, la verdad que lo pasamos muy bien y vamos a repetir. Vamos a ir de Inocentes el año que viene y vamos a estar en el estreno del Mario Luisa. Y bueno, y la primera vez que me apunté, y la primera vez también aquí en Mérida, que me apunté a bailar folclore, ¿con quién si no? Pues con la gente de la Antigua. La pena fue que me apunté un poquito antes de la pandemia y llegó la pandemia, se cortó y luego no pudimos rematar en la faena. Pero bueno, no os vengo a contar mi vida, simplemente os quiero contar todas estas cosas porque como yo hay mucha gente, muchos extremeños y muchos jóvenes extremeños que han tenido también todas estas experiencias y muchas más aquí en Mérida. ¿Por qué? Porque Mérida es una ciudad acogedora. Mérida es el hogar, es la casa de Extremadura y de los extremeños, de toda esa gente que hemos tenido que venir aquí por una razón o por otra a desarrollar nuestra vida profesional y que luego también nos ha dado no solo oportunidades profesionales, sino que también nos ha dado oportunidades y sabores, buenos sabores personales. Y por eso, atención alcalde, atención, como consecuencia de todo ello y porque Mérida es la capital de Extremadura, voy a coger el micrófono, y Extremadura todos sabemos cómo es, una tierra enorme, una tierra preciosa, una tierra que tiene un crisol de cultura, una tierra que de norte a sur nos sigue sorprendiendo a los que viajamos por ella. Por eso, alcalde, me gustaría que también en Mérida, todos aquellos turistas que vienen de todas partes de España, de Portugal y del mundo, y todos aquellos que ven fotografías de Mérida y que algún día vienen aquí por casualidad o con destino fijo a disfrutar de esta ciudad, me gustaría que también pudiesen conocer una mijina, un cachino, un poquito de Extremadura. Entonces, ¿para qué? Para que cuando vengan aquí la gente, los turistas, cuando se vayan de aquí, se vayan no solo conociendo Mérida, el entorno de Mérida, sino que también se vayan conociendo un poquito de lo que pasa en el Valle de Jerte, por ejemplo, con la fiesta de Jarrampla, en la comarca de Tentudía, por ejemplo, con las cuevas de Fuentes de León, o con la recreación de la batalla histórica, un poquito de Llerena, de la Siberia, los lagos de la Siberia, el geoparque de las Villuercas,
el Parque Nacional de Monfragüe, y por eso, alcalde, quiero proponer aquí, delante de toda esta gente, que a partir de ahora tienen mi ayuda y colaboración, empecemos a trabajar en un museo de Extremadura, en un museo extremeño, para que Mérida sea capital de verdad de Extremadura. Y es que Extremadura es como este pañuelo de sandía que luce la gente de nuestro folclore, este pañuelo de sandía que es precioso y que nos acompaña también a los extremeños en nuestra identidad, en nuestra forma de ser, y que desde aquí también os quiero invitar a que lo uséis, a que os lo pongáis por encima del cuello, por cima del cuello. ¿Por qué? Os voy a contar una anécdota que ha pasado esta semana y que tiene que ver con Carrefour. Y es que hace unos días me mandaron una foto con un puesto, un stand que había de una marca comercial y que estaba, claro, con todo el respeto a Andalucía, de la Feria de Sevilla, pues esa marca comercial anunciaba en Mérida, estamos de feria, con farolillo, con faralay y con una chica, pero la chica, para ella no tiene culpa de nada la muchacha, la colocaron allí con un traje de sevillana, de lunares. Y entonces, bueno, publiqué un tuit en las redes sociales y les dije, vamos a ver, estamos en Mérida, os invito, lo dije con un poquito de ironía, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿Os ha sobrado el merchandising de otros lados y tenéis que reaprovechar aquí? ¿O en el marketing no anda muy avispado, no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Que han retirado esa promoción que tenían de una marca comercial, que han retirado, y no, ayer o antes de ayer han retirado porque hoy ya no estaba, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros también como extremeños, porque algo de culpa podemos tener, es que la gente de fuera y nosotros mismos manifestemos sin miedo y con mucho orgullo y con mucha autoestima nuestras señas culturales de identidad. El pañuelo de sandía es un elemento perfecto para que con todo este calor que hace, si hace falta, bueno, no nos ponemos la chambra porque hace calor, pero nos colocamos por encima del cuello este pañuelo tan bonito. Este es un poquito grande, aquí también. Y así salimos a la Feria de Mérida y empezamos a tener un color muy bonito, muy extremeño, muy propio en nuestra feria. Os invito a ello para que sigamos promocionando estas cosas. Y que no vuelva a pasar lo de Carrefour. Y bueno, ya voy terminando. Y claro, os decía, estamos aquí en el Cortijo, ¿no? De aquí venimos todos. Esto lo conocemos todos. De aquí viene esa nacencia extremeña que actúa, que hemos mamado de una forma u otra y que no podemos renegar de ella porque es parte intrínseca de nosotros. En estas estampas extremeñas es donde se decía aquello que contaba Luis Chamizo: tiene que ser campusino, tiene que ser de los nuestros, que por algo nació bajo una encina del camino nuevo. O como dice otro poeta extremeño: Extremadura, no rehuyas de la voz de tus ancestros, porque de ella nos sentimos muy orgullosos los que parramos asina, porque somos extremeños. Y con esta mijina de extremeños y con esta mijina de nacencia y de estampas extremeñas que tenemos en el Cortijo, quiero hacer una segunda petición, alcalde, una segunda petición y la última ya, para reconocer lo que falta por reconocer en esta ciudad y en esta tierra, que es la barriada de la Antigua, su gente y la Asociación Cultural y Folclórica de la Antigua. Os voy a leer un poema y al final del poema sabréis a qué me refiero. A la Antigua y su gente, son de nacencia que actúa, de puro barrio emeritense, alegría a la mañana, algarabía por la tarde, el sosiego al mediodía y al fresquito por las noches, de las calles más extremeñas, más populosas y aparentes, donde aflora el sentimiento de la tierra y de su gente. Los llevan marcado a fuego el nombre de sus raíces, esas que muy bien presumen y sienten con tanto orgullo, que te arrastran, te enamoran y te atrapan, hasta que Valiente y Jaramillo te han formado ya el barullo. Por la calle Veracruz, por la calle Trujillano, por Montijo, por Barbaño o Aljucén, por Lácara o por Lobón, o por el Carrascalejo,
y de vuelta por Sagrajas, por la Zarza y si hace falta hasta por la Vera de Garganta la Olla. Calles blancas de esperanza, de gente trabajadora, que vino de más abajo, que luchan a todas horas. Asina son en la Antigua, así se tercia su gente. Lo mismo que te cantan, que lo mismo que te bailan, lo mismitos se despiertan, lo mismitos se levantan. Gente recia y con carácter, donde la mangria y la querencia hacen fuerte el sentimiento de sentiris extremeños, de raíces que se hunden en la nacencia de un pueblo. Este pueblo emeritense, Ogaño, la juntaera de esta nueva cementera, santo y seña de que andamos en el hogar de nuestra tierra, que se llama Extremadura. Mérida, el hogar de Extremadura. Desde el Cortijo extremeño a 30 de agosto del 2022, para que la barriada de la Antigua, sus gentes trabajadoras, así como la Asociación Folclórica y Cultural Nuestra Señora de la Antigua, sean propuestos por el Ayuntamiento de Mérida para recibir la máxima distinción de esta tierra, la Medalla de Extremadura, por ser un ejemplo de vecindad, de solidaridad, de entrega, superación y por mantener y difundir con orgullo la seña de identidad extremeña. Un placer. ¡Viva la Feria de Mérida! ¡Viva Mérida! ¡Viva Extremadura! Gracias Juan Pedro por este pregón tan extremeño, y nosotros queremos reconocerte haciéndote un pequeño obsequio que quiero que lo pongas en un rincón de tu casa con un acento también muy extremeño. También deciros que todos a mediodía tendremos degustaciones de productos de la tierra, y este año hemos contado